Estudio de impacto ambiental. Terminal portuario en Pucusana. Resumen ejecutivo. Integrantes: Aquino Soto, Shirley Raquel, Chávez Reto, Gracie Valeria, Gallardo Laurencio, Miluska Kimberly, Gavidia Luque, Fiorella Sol, Lozano Sullón, Yorana Pamela Keren. Docente: Mijana Alice Porges Arteaga. Descripción del lugar de proyecto. Navisan Sociedad Anónima contempla desarrollar un terminal portuario en Pucusana, en la zona denominada Grano de Oro. El proyecto comprende la construcción de un muelle, un rompeolas, áreas de respaldo principal y complementaria, accesos y componentes auxiliares. El terminal portuario Pucusana se encuentra ubicado en la bahía Grano de Oro, departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Pucusana, a 60 kilómetros al sur de Lima. Objetivo. El proyecto tiene como objetivo atender la carga de algunos sectores industriales peruanos en el eje Lurín-Chilca. El objetivo general del estudio de impacto ambiental, EIA, es identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían durante las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto, con la finalidad de proponer las medidas de manejo de los posibles impactos ambientales negativos y, en el caso de los positivos, potenciar los beneficios generados por la ejecución del terminal portuario. Etapas del proyecto. Etapa de construcción. Se estima que el proyecto requiere un año para la etapa de construcción. Esta implementación de los componentes del proyecto para la etapa de construcción se desarrollará en dos fases. Primera fase. Comprende todos los componentes principales a excepción del rompeolas y el área de respaldo complementaria 2, además de todos los servicios y facilidades menores. Segunda fase. Comprende la construcción del rompeolas y área de respaldo complementaria 2. Para la construcción de este componente se utilizará el material de corte del área de respaldo complementaria 2, asegurando un área de respaldo adicional de 4 hectáreas. Etapa de operación. El proyecto tendrá una duración aproximada de 28 años para la etapa de operación. Se espera atender al menos 1 millón de toneladas de carga anual en su punto de equilibrio y en condiciones ideales en la fase 1. Para la fase 2 se incrementará a 3 millones de toneladas de carga anual. En el corto plazo se espera atender naves de hasta 60.000 toneladas. En un año promedio las naves a atender fluctuaron entre 25 y 50 unidades. Sin embargo, es posible que en el primer año la capacidad de atención sea solo al 60%. Los tipos de nave a utilizar durante la etapa de operación serán principalmente de dos tipos: buques graneleros y buques de carga general. Etapa de cierre-abandono. Se estima un año para la etapa de cierre o abandono. El proceso de cierre se ajustará a lo indicado en la legislación del sector transporte vigente al momento de la decisión de realizar el cierre definitivo. Se podrá considerar la posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. La decisión será tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente. A la fecha, el equipamiento tecnológico que será desmantelado y que aún pueda ser de utilidad podría ser vendido como repuestos y otros como chatarra. Durante la planificación del cierre se deberá asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algún riesgo para la salud y el ambiente. Por las características de los componentes de cierre considerados, las medidas de cierre propuestas consisten principalmente en actividades de desmantelamiento, desmontaje, salvataje, demolición y disposición de residuos, estabilización física, establecimiento de la forma de terreno e implementación de programas sociales. Yo voy a hablar acerca de la determinación del área de influencia del proyecto.
Área de influencia ambiental directa. Ha comprendido la integración de los polígonos que conforman las áreas de influencia parcial, que cada componente ambiental podría sufrir algún impacto por los componentes o las actividades del proyecto. La integración de estas áreas ocupa un polígono de extensión aproximada de 164.4 hectáreas, extendiéndose por el norte hasta la huella de ruta marítima que utilizan los pescadores artesanales, seguida de la huella del modelamiento de ruido subacuático y de dispersión de los sedimentos por el dragado, y extendiéndose hacia el oeste en dirección hacia el polígono del área de fondeo y canal de acceso, incluyendo el área de maniobra, que tendrían las naves que descargaron en el muelle, y extendiéndose hacia el sur siguiendo la línea batimétrica y la huella del canal de acceso hasta la parte sur de la huella de rompeolas. Área de influencia ambiental indirecta. Esta se encuentra delimitada por el polígono que inicia en la zona norte del proyecto desde la salida del Boquerón entre la isla Chunchos, que corresponde a la ruta del inicio que sigue la pesca artesanal, para desplazarse hacia la zona de Grano de Oro. La misma que sigue la línea batimétrica hasta cruzarse con el buffer de la zona de fondeo y maniobra que tendrán las embarcaciones para llegar y descargar en el muelle, bajando hacia el sur por la huella de rompeolas. Área de influencia social directa. El área de influencia social directa comprende a la población que es afectada directamente por los impactos socioambientales generados por las actividades inherentes del proyecto. El área terrestre está conformada por 3 asentamientos poblacionales que se encuentran colindantes al espacio de futura construcción del proyecto, caracterizados por su alta vulnerabilidad cuando a la propiedad informal de sus terrenos y a la falta de los servicios básicos. Esta área incluye un área marítima donde se realizan las actividades económicas de pesca artesanal y que forma parte del área acuática. Área de influencia social indirecta, conformada por la delimitación política del distrito de Pucusana como parte del área terrestre y un área acuática circundante al área de influencia social directa. Pucusana es el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden impactos indirectos del proyecto. Área de influencia directa. Se prevé que el proyecto podría generar impactos ambientales y sociales directos, considerando que el terminal portuario y sus instalaciones principales y secundarias se ejecutarán en el terreno y dentro del área del uso acuático, que en los alrededores del predio existen terrenos del Estado y asentamientos humanos informales que pueden sufrir impactos sociales, y se podría indicar que el área de influencia directo será el área que ocupa el predio y el área acuática más en un área circundante de 500 metros. El área de influencia directa acuática es de 115.3 hectáreas y la terrestre de 86.30 hectáreas. Línea de base del medio físico. Clima. Presenta un clima desértico con deficiencia de lluvia en todas las estaciones y con humedad relativa calificada como húmedo. Temperatura. Las temperaturas más altas son en los meses de enero, febrero y marzo, y las temperaturas más bajas entre los meses de julio a octubre. A nivel regional, la temperatura es de 20 centígrados. Precipitación. Las escasas precipitaciones ocurren normalmente entre los meses de junio a septiembre y esporádicamente en el mes de febrero. Los meses restantes del año tienen una precipitación total mensual menor a los 0.5 milímetros o nula. Humedad relativa. La fluctuación de la humedad relativa presenta valores máximos entre junio y agosto, que es del 86%, mientras que los valores mínimos de la humedad relativa se registran entre enero y marzo, que es de 79.2%. Velocidad y dirección del viento. La velocidad promedio en el área de estudio es de 4 ms, considerando según la escala de Biddeford como brisas débiles. Evaporación. Los valores de evaporación en tanque mensual registrada en el mes de junio registró un valor mínimo de 47.8 milímetros
y una evaporación máxima mensual registrada para el mes de enero de 70.6 milímetros. Evapotranspiración. La evapotranspiración mínima mensual registró un valor de 48.34 milímetros en el mes de septiembre, y la evapotranspiración máxima mensual registró un valor máximo de 102 milímetros para el mes de enero. Presión atmosférica. La presión atmosférica promedio mensual oscila entre los 994 milibares para el mes de mayo y 1000 milibares para el mes de julio. Calidad del aire y los niveles de ruido ambiental. Para la evaluación de las condiciones actuales de la calidad del aire, se consideraron los resultados de los monitoreos realizados en octubre de 2017 en la temporada húmeda y en febrero de 2018 en la temporada seca, para las 4 estaciones de evaluación propuestas en el proyecto. Calidad de suelos. Para evaluar la calidad de los suelos se realizó una campaña de muestreo durante el mes de octubre de 2017, donde se establecieron 4 estaciones de evaluación. Los parámetros evaluados son los que se establecen en el Decreto Supremo número 011-2017, Ministerio del Ambiente, estándares de calidad ambiental para los suelos, para uso industrial, y la profundidad del muestreo de 10 centímetros. Toda vez que la actividad principal que se desarrollará estará relacionado a los servicios de carga y descarga de granos, carga rodante, entre otros. Los resultados referentes a las 4 estaciones reportaron que ninguno de los parámetros evaluados sobrepasaron el ECA para suelo. Calidad de sedimentos. Se realizó la evaluación de la calidad de sedimentos del fondo marino en 2 campañas de muestreo. La primera en temporada húmeda, en octubre de 2017, con 11 estaciones de evaluación, y la segunda en temporada seca, en marzo de 2018, con 13 estaciones de evaluación. Por último, la calidad de agua de mar. Esta se realizó en la evaluación de la calidad de agua de mar en el área de estudio, la cual comprendió 2 temporadas. La temporada húmeda en octubre de 2017 con 8 estaciones de evaluación y la temporada seca en marzo de 2018 con 11 estaciones de evaluación. Ahora hablaremos de la línea de base del medio biológico. El estudio de la línea base biológica abarcó la ejecución de 2 componentes detallados a continuación. Para comenzar, el componente marino, que cuenta con plancton, que en fitoplancton fue un total de 66 especies que fueron registrados, 33 especies en octubre de 2017 y 53 especies durante marzo de 2018, y en el caso de zooplancton estuvo representado por 4 taxas en total, 4 taxas durante octubre de 2017 y 3 taxas durante marzo de 2018. También bento, con 82 especies que se registraron durante ambos periodos de muestreo, de 43 especies en el 2017 en octubre y 70 especies en marzo de 2018, representados por Philaneida, Arthropoda, Chordata, Cnidaria, Echinoderma, Mollusca y Platyhelminths. En macroalgas, un total también de 5 taxas de macroalgas que se identificaron en el Intermareal, agrupados en 2 divisiones de Rhodophyta de 4 taxas y Chlorophyta de 1 taxa, mientras que en el subreal se identificaron 14 taxas de macroalgas. En peces, los parámetros de poblaciones de los peces capturados a través de las faenas de pesca mostraron que la composición por talla estuvo representada por ejemplares adultos, como fue en el caso del pejerrey, que además también no se evidencian que haya especies exóticas. En aves marinas y playeras, para las aves playeras se registraron 24 especies de aves marinas, 17 en la temporada seca de marzo de 2018 y 20 en la temporada húmeda en octubre de 2017, con un total de 7 especies amenazadas que fueron registrados según la legislación nacional, siendo estos el pingüino de Humboldt, el pelícano peruano, el cormorán guanay, el cormorán de pata roja,
el piquero peruano y el gaviotín zarcillo. Y por último, los mamíferos marinos. Se encontraron 4 especies de mamíferos marinos, cuáles son la nutria marina, el lobo marino chusco, la ballena de Bright y el delfín oscuro. Ahora, componente terrestre. En flora y vegetación, la riqueza de especies vegetales fue de 32 especies en la temporada húmeda y 27 en la temporada seca, de las cuales la mayor proporción de especies corresponden a la clase Magnolipsida. Se registró mayor proporción de hierbas y arbustos, aunque también se obtuvo registro de especies trepadoras. En el caso de mamíferos, se registró al ratón doméstico durante la temporada húmeda y seca. No hubo registro de mamíferos mayores o grandes. En reptiles, en la temporada húmeda, se observaron las 4 especies, mientras que en la temporada seca solo 2 especies. La lagartija de lomas fue la especie que se presentó una mayor abundancia en la mayoría de transectos. En artrópodos se obtuvo un registro de 1.392 individuos de artrópodo distribuido en 76 morfoespecies pertenecientes a 4 clases. La clase insecta es la más abundante, siendo la orden Hymenoptera con mayor registros de morfoespecies. Mecanismo de participación ciudadana. Se seleccionaron como mecanismos obligatorios a los talleres participativos que se propusieron llevar a cabo en 3 momentos correspondientes al antes, durante y después de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado y la audiencia pública al finalizar el estudio de impacto ambiental detallado. Primero, antes de la elaboración del EIA-D tallado. En esta fase se realizarán 2 talleres, uno en AID y uno en Capital Distrital de Pucusana, con el objetivo de presentar a la empresa consultora y brindar información inicial sobre el proyecto. El titular del proyecto explica a las autoridades y a la población los componentes del proyecto y términos de referencia del estudio de impacto ambiental y presentará a la consultora. Luego, durante la elaboración del EIA detallado, el objetivo está en la etapa que es de información acerca de avance del EIA detallado. Para el caso respecto a la línea base ambiental, se recogerán las observaciones y opiniones de la población involucrada a efecto de tomarlas en cuenta para el desarrollo del estudio. Y finalmente se presenta el EIA detallado al SENACE con la participación de la autoridad competente que realizará el taller participativo para informar sobre el análisis e identificación de los impactos. El recurso humano a emplear estará constituido mínimamente por un consultor en temas ambientales y un consultor en temas sociales. Para saber la importancia de los impactos que genera nuestro proyecto portuario de Pucusana, lo determinamos a través de una matriz CONESA, en donde dividimos a través de 3 medios, como son el medio físico, biológico y social. En el medio físico consideramos algunos aspectos como dispersión de sedimentos, generación de ruido subacuático, generación de gases de combustión y generación de vibraciones. En cuanto a estos aspectos que tomamos en cuenta, la mayoría tienen una importancia menor a 50, por lo que son considerados como impactos moderados. Esto nos ayuda a saber que nuestro proyecto no estaría afectando tanto al medio físico, por lo cual se podría considerar que las actividades seguirían su curso normalmente. Para el medio biológico se tomaron en cuenta algunos aspectos como la afectación del zooplancton y fitoplancton, afectación de peces, afectación de macroinvertebrados y afectación de macroalgas. La mayoría de los aspectos que hemos mencionado se han tomado en cuenta como un impacto irrelevante y moderado. Por último, para el medio social se tomó en cuenta el incremento de problemas sociales, la generación de empleo, incremento de inmigración poblacional, incremento de tránsito de vehículos. Hemos tenido algunos aspectos de naturaleza positiva, como son la generación de empleos, lo cual ayudaría mucho a la población que vive a los alrededores en donde se va a desarrollar este proyecto, y también el incremento de la actividad comercial y de servicios,
lo cual también de algún modo genera empleos, y todos los impactos que hemos obtenido en el medio social se mantienen en el nivel irrelevante y moderado. Por último, como un pequeño análisis de estos tres medios analizados, es que nuestro proyecto en todas las etapas no tiene ningún impacto negativo que sobrepase al nivel crítico con valores superiores a 75. Entonces esto nos ayuda a determinar que nuestro proyecto no tendría ninguna afectación negativa a la población aledaña ni al medio ambiente en sí. En cuanto a la estrategia de manejo ambiental, dentro de nuestro plan de manejo ambiental contamos con distintos programas individuales que nos ayudarán a mitigar los impactos identificados anteriormente a través de la matriz CONESA. Por ejemplo, algunos programas que tenemos son los de recurso de aire, recurso de suelo, recurso hídrico, ruido ambiental y manejo de programa de residuos sólidos, y asimismo con los de efluentes líquidos. Cabe resaltar que la empresa encargada de que se cumplan la estrategia de manejo ambiental es la empresa Navisan, la cual contempla desarrollar un terminal portuario en Pucusana. Dentro de la estrategia de manejo ambiental tenemos los planes de seguimiento y monitoreo ambiental, donde hacemos el monitoreo indicado del componente físico, es decir, del medio físico. Aquí nos encargamos de ver la calidad de aire, los niveles de ruido, la calidad de suelo, la calidad de agua de mar y la calidad de sedimentos que son generados a través de las etapas del proyecto, es decir, la etapa de construcción, operación y la etapa del abandono. Además del monitoreo del componente físico, también se le hace el monitoreo debido al medio biológico. A través de este proyecto nos hemos dado cuenta de la gran diversidad que tiene el lugar de Pucusana. Por lo tanto, es importante que este proyecto en su desarrollo no genere ningún impacto y no afecte a ninguna de esta macrofauna que tiene este lugar. Algunas especies que se han identificado son las aves marinas, el reptil terrestre, mamíferos y reptiles marinos, plancton, bentos y macroalgas, los peces y los vectores. Esto se hace un debido monitoreo durante todas sus etapas, como se mencionó anteriormente, la etapa de construcción, operación y el abandono, que sería la etapa final, ya el cierre del proyecto, donde tenemos que ver que el lugar haya quedado tal y como lo encontramos, sin afectación de ninguna de esas especies que se hallaron en el lugar. Ahora vamos a hablar sobre el plan de contingencias. Como sabemos, el plan de contingencias es un documento que se usa frente a las diferentes situaciones de emergencia que se pueden presentar en un proyecto. Dentro de esto, encontramos un conjunto de medidas que son implementadas en el caso de presentarse una contingencia. Esto con el objetivo, con la finalidad de lograr una organización y una atención eficaz cuando se requiera, ayudándonos a minimizar el daño a las personas, el daño a la propiedad, impactos ambientales, pérdidas económicas y de imagen de la empresa. Dentro de nuestro plan de contingencias vamos a encontrar 4 procedimientos y acciones básicas que nos van a ayudar a afrontar de una manera oportuna y efectiva ante un potencial evento de riesgo a la que se encuentre expuesto el proyecto. Esto se puede dar en etapa de construcción, operación y cierre, tanto en el área terrestre como marina. Dentro de esos puntos vamos a encontrar el equipo de respuesta a emergencias, conocidas también por sus siglas ERE. Dentro de ello vamos a encontrar que está conformado por un jefe y una brigada de respuestas de emergencia. Este equipo será el responsable de actuar ante cualquier ocurrencia de riesgos que se identifiquen en el proyecto, ya sea antes, durante o después de un evento. También vamos a encontrar el equipamiento del equipo de respuestas a emergencia. Son los equipos, materiales y vehículos que deben estar a disposición del equipo de respuesta ante cualquier emergencia. Por ejemplo, equipo de primeros auxilios, implementos de seguridad básicos,
también complementarios, equipos contra incendios, equipos y materiales contra derrames de cualquier producto o material peligroso y equipo de comunicación interna y externa. El siguiente punto es el procedimiento de comunicación. En este caso se da bajo un enfoque jerárquico, haciendo una comunicación oportuna y efectiva. Como primera medida, toda emergencia será comunicada al jefe de inmediato o al responsable de las actividades de labores en la zona de trabajo. Como segunda medida, se comunicará al jefe del equipo de respuesta de emergencia y este, a su vez, al personal designado para la atención de emergencias en la zona identificada del evento. Ellos acudirán para brindar la primera respuesta ante la emergencia con el equipamiento necesario, siempre tomando en cuenta el tipo de emergencia que se suscite. Luego, el jefe de brigadas del equipo de respuesta de emergencia procederá a ratificar o rectificar lo informado, verificar, constatar si la emergencia continúa o si hubiera un riesgo latente. Por último, se determinará la estrategia a adoptar para dar la segunda respuesta a la emergencia. Aquí se estimarán los recursos materiales y humanos necesarios. Si fuera el caso, el equipo de respuesta de emergencia tendría que notificar a los organismos de apoyo, como por ejemplo Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos, INDECI, centros asistenciales y hospitales si fuera el caso. Durante las etapas del proyecto se podrían presentar diferentes tipos de emergencia. Es aquí donde se presenta el último punto, identificación de riesgos. Dentro de las emergencias que podemos encontrar serán la ocurrencia de incendios, la ocurrencia de sismos, tsunamis, si se presenta una fuga o derrame de sustancias peligrosas, un accidente de tránsito, lesiones personales, o si fuera el caso un hallazgo arqueológico que se tendría que reportar, el colapso de alguna estructura o caídas al mar. Pasando al siguiente punto, plan de compensación ambiental. Estas son las medidas generadas de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales significativos no evitables causados por el desarrollo de proyectos, a pesar de haber considerado medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración. Dentro del proyecto se encuentra un impacto moderado sobre un número muy reducido de individuos de nutria marina, llamados también lontra felina. Esto se da debido al avistamiento de un individuo y la presencia de una madriguera temporal dentro del área proyectada para la construcción y operación del terminal portuario Pucusana. Para ello, se implementarán medidas para que las nutrias se desplacen gradualmente de forma natural hacia la zona sur del terminal portuario, en refugios pertenecientes a su ámbito de hogar. Finalmente, ya que no existen impactos ambientales significativos sobre la estructura de las comunidades biológicas, no va a ser necesario establecer medidas de compensación para flora y fauna terrestre o marina en el marco del proyecto Terminal Portuario Pucusana. El último punto es el plan de cierre. Como sabemos, es un documento en el que se especifican las medidas que se adoptarán al término de la vida útil de un proyecto. Esto se da con el objetivo de dejar controladas o mitigadas las situaciones que puedan dar origen a impactos ambientales y sociales indeseados durante el cierre o abandono. Esto otorgando una condición ambiental segura en un largo plazo. Como se observa en el cuadro, contamos de dos etapas: abandono, la etapa de construcción, y el desmantelamiento, que es el abandono definitivo del proyecto. En la primera etapa, las instalaciones provisionales se darán bajo 3 actividades: desmantelamiento y transporte de baños portátiles en los frentes de obra, desmantelamiento de estructura de oficina temporal
de la obra, almacenes, patio de máquinas y taller de ensamblaje y la limpieza del terreno. En la segunda etapa contamos con más componentes. El camino de acceso no se realizará la demolición o retiro del asfaltado, ya que el acceso es de uso público. El muelle, la demolición de la cimentación y la estructura del muelle, la limpieza del área y retiro de escombros y la reconformación del terreno. En la área de respaldo se hará la demolición de la estructura, la limpieza del terreno y el retiro de escombros y la reconformación del terreno. En las obras de abrigo o rompeolas se darán desmantelamiento de escolleras y la limpieza del terreno. Para culminar con lo expuesto, es importante recordar que Navisam plantea la instalación del denominado Proyecto Terminal Portuario Pucusana en la zona Grano de Oro, en el distrito de Pucusana, y que el propósito del proyecto es brindar servicios logísticos para el transporte, carga y almacenamiento de productos finales e intermedios que tendrán beneficios de alcance local, regional y nacional. También este proyecto apunta a ser un terminal portuario de actividad multipropósito, que recibirá carga de importación para atender a Lima y Callao y se distribuya a todo el Perú. La construcción y operación del puerto se dará en 30 años con una inversión de $84 millones. También recordar que este estudio de impacto ambiental presentado por Navisam aún se encuentra en revisión por SENACE. Gracias.